este tiempo previo a lo que queremos traer ahora, como es la palabra del Señor. Gracias. Siempre estas canciones nos animan, nos inspiran, nos hablan de tanta doctrina, teología, tantas cosas buenas que, por supuesto, todas ellas para honrar y glorificar al Señor, a nuestro amado Dios. Gracias por esta bendición. Quiero invitarles para que sigamos esta tarde en nuestro libro de Nehemías, y quiero invitarles para que vayan al capítulo 5 mientras les damos a ustedes la bienvenida, a todos los que han llegado, pero también a aquellos que están con nosotros vía online, que se unen con nosotros a esta transmisión que hacemos en vivo en esta tarde. Vamos a Nehemías capítulo 5. Estamos estudiando este libro, precioso libro, y la verdad es que cada vez que uno lo estudia, sea a nivel de como trabajo personal que hacemos, estudios personales, definitivamente este libro es maravilloso, más cuando lo presentamos como palabra del Señor en un mensaje. Así que abran su Biblia otra vez en Nehemías 5, vamos a leer desde los versículos 1 hasta el 13. Hasta allí vamos a leer. Porque queremos hacer referencia a todo ese capítulo, de modo que podamos entonces esta tarde entender. El tema de hoy lo titulamos Cuando el enojo es necesario. Ese es el tema de hoy. Cuando el enojo es necesario. Vamos a ver de qué se trata ese tema, de qué se trata ese enojo que llega a ser necesario. Nehemías 5. Voy a leer entonces hasta el versículo 13 y allí pues si quieren entonces pónganse de pie y allí lo leemos del 1 al 13 y seguimos la palabra del Señor hasta ese versículo, Nehemías 5, 1 al 13. Dice así: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé. Escuche esta frase, escúchela porque va a ser la base para el tema. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y sus palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para hacer oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén,
y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Vamos a orar. Padre Celestial, qué buena es tu palabra, Señor. Qué preciosa es tu palabra. Cuánta enseñanza tenemos. Esta palabra hace muchísimos años se escribió. Este libro hace muchísimos años se escribió. Pero sigue siendo un libro tan vigente, una palabra para nosotros en el día de hoy. Para lidiar con nuestras propias actitudes, para trabajar con aquellas acciones que muchas veces son injustas en la vida. Este libro sigue siendo un libro de referencia para nosotros. Padre, en esta tarde yo oro como pastor de esta iglesia para que nosotros, los que estamos acá, entendamos su mensaje, entendamos su palabra, entendamos su inspiración y seamos muy edificados de manera entonces que tu nombre se manifieste poderosamente entre nosotros y que hoy salgamos renovados con un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación. Padre, nos entregamos a ti, te rendimos nuestras vidas y oramos para que tú nos uses para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Entonces nosotros debemos hacernos el planteamiento siguiente. Hay una permisología bíblica para el enojo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, interesante que por allá Pablo nos va a decir: airaos, pero no pequéis. Esa es una de las verdades que encontramos en la Biblia. Airaos, pero no pequéis. Es como que enojaos, pero no pequéis también. Ahora, mucho tiempo atrás, Nehemías entonces entendió o vivió esa experiencia, porque en efecto dice el versículo 6 que se enojó en gran manera cuando oyó todas aquellas cosas que por supuesto estaban pasando en medio de Israel, de su pueblo, del pueblo de Judá. Vamos a hacer un resumen para ver si hemos entendido hasta ahora estos capítulos previos, estos 4 capítulos, de manera que nos metamos hoy en el tema y que eso nos va a dar la razón por el cual vamos a trabajar en este tema hasta el día de hoy. Vamos a verlo de esta manera. Siempre que el pueblo de Dios tenga un deseo de trabajar, escuche esto, Satanás tendrá su mente el deseo de destruir. Siempre que el pueblo de Dios desea trabajar, Satanás quiere destruirlo. Esa es la verdad constante que nosotros entendemos. En el capítulo 2, por ejemplo, los enemigos de esta obra, dirigidos por el enemigo mayor, que es Satanás, se rieron de ellos porque pensaban que ese trabajo nunca iba a salir. Se burlaron, los ridiculizaron, los menospreciaron. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Ignorarlos. Esa fue su respuesta. Cuando las personas te ridiculizan, hablando en estos términos para nosotros, y te menosprecian por lo que estás haciendo, simplemente ignóralos, porque el Señor en todo caso sabe lo que está pasando, sabe por qué está sucediendo esto. La segunda táctica que intentaron fue el desánimo. Vinieron y dijeron: estás cansado, nunca vas a terminar esto, es inútil, hay mucha basura. Así le dijeron a Nehemías y al resto del pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta táctica? Pues simplemente él remitió esa situación a Dios, se la presentó al Señor. De alguna otra manera, entonces, él les dijo: recuerden que el Señor está con nosotros y no nos dejaremos desanimar. Esa fue la postura de Nehemías en ese momento. Pero faltaba algo más. Y eso lo vimos en los capítulos anteriores. Lo próximo que hicieron fue amenazarlos con su vida. Los enemigos habían dicho: vamos a venir y matémosle cuando estén trabajando. Los amenazaron y trataron de asustarlos para que renunciaran. Pero ante esto, Nehemías los resistió también. Para eso entonces hizo que mucha gente trabajara en el muro, por supuesto. Los dividió, los organizó, los preparó. Mientras unos trabajaban en un lado, otros tenían espada, y de esa manera los preparó. Así que ellos fueron probados por la burla, fueron probados por el desánimo y fueron probados por el peligro de muerte. ¿Faltaba algo más? Sí, faltaba otra prueba. Es la que vamos a ver hoy. ¿Cuál es esa prueba? Se trata de una división interna, de una discordia dentro de su propia gente. Ya no está Sanbalat ni Tobías presentes, sino que están otros, que son los judíos mismos,
que se hacen partícipes, son parte del escenario de esta historia, son parte de los que están causando precisamente la situación que están viviendo acá. Quiero que observemos entonces este detalle. Hasta este momento Nehemías había permanecido tranquilo en un sentido. Lo vemos a él actuando de tal manera que en cada situación que se va presentando, él va reaccionando a él. Pero no se había puesto bravo, no se había enojado, como lo vemos en esta historia del capítulo 5. Y hermanos, esto nos lleva a pensar que hay un enojo justificado, que hay una ira que, diríamos, es como necesaria en un momento determinado. Cuando nosotros vemos la vida de Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, Él se airó, Él se enojó. Por supuesto, cuando dice que habían convertido su casa en cueva de ladrones, Él volcó las mesas de los cambistas, Él echó a toda esta gente que estaba ahí prostituyendo su casa y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces el enojo es justificado, hay un enojo justificado. Si el mismo Jesucristo nos los presenta así, pues cuánto más nosotros. Pero aún más, y eso lo vamos a ver esta tarde en la aplicación de este mensaje, vemos a un Dios que se llena de ira, se enoja, sobre todo contra el pecado. Esa es una de las verdades bíblicas que aparece por todas las escrituras y nos muestra precisamente a un Dios que se aira precisamente contra el pecado, tanto así que vamos a concluir diciendo cómo Él entonces su ira la descargó sobre su propio Hijo, algo que sigue siendo incomprensible para nosotros desde el punto de vista cuando consideramos la salvación. Vamos entonces a ver en este pasaje, por un lado, cuando pensamos en esto, de este enojo justificado, ¿cuáles serían sus resultados? ¿Cuáles son el origen, pudiéramos decir? ¿Cuáles son los resultados de esta situación en la vida? Por un lado, el enojo se origina cuando vemos la injusticia. Si usted ve al versículo 1 y 2, vamos a encontrar precisamente eso allí. ¿Qué aparece en el texto? Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, porque habían quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la situación que se había planteado acá? Pues, amados hermanos, era un clamor por una injusticia que se había desarrollado en medio de ellos. Nehemías las escuchó. Y por supuesto esto produjo una reacción de enojo. Cuando pensamos en esto, hermanos, toda injusticia, repito, voy a enfatizar esto, toda injusticia tiene que ser causa de enojo en nuestras vidas. Cualquiera que sea, cualquiera de donde venga, tiene que haber una reacción. Nada produce más coraje como el hecho de lidiar con la injusticia que por la avaricia de algunos, muchos viven pasando trabajo y en una condición tremendamente triste, incluyendo en este caso la falta de comida. Y en esta visión apreciamos que este clamor no era por alguna actuación entonces de usureros externos. La situación es que el mismo pueblo, entre la misma gente, entre los mismos judíos, habían causado este tipo de injusticia. Que por supuesto aquí la hemos narrado, la hemos ya leído y la vamos a estar considerando. Las madres, por ejemplo, las que siempre sufren más en estas condiciones, porque son las que administran las necesidades del hogar, clamaban diciendo: nuestros hijos y nuestras hijas. Imagínense hasta dónde habían llegado. Hemos tenido que entregarlas, hemos tenido que darlas en préstamo, porque ya toda la situación por la cual estamos pasando es insostenible. No tenemos con qué comer y hemos tenido que hacer esto. Y en esta visión apreciamos que este clamor no era por alguna actuación, otra vez, externa, sino de ellos mismos. El cuadro revelaba que habían pedido prestado grano para poder comer y vivir. Pero ¿quiénes eran estos los que clamaban? ¿Quiénes era este grupo que había llegado a esta condición? Hermanos, los que estaban construyendo el muro. La misma gente que estaba haciendo el trabajo estaban injustamente siendo tratados. De esta manera entonces nosotros vemos
como si las burlas y el maltrato sufrido y enfrentado por los enemigos no fuera suficiente. Ahora ellos están viviendo una situación injusta precisamente por su propio pueblo, por su propia gente. Hay algo interesante acá que yo quiero llamar la atención a la iglesia en esta tarde. Las injusticias de afuera, por supuesto, las rechazamos. Debemos rechazarlas con toda fuerza. Cuando nosotros vemos las injusticias que se dan en los gobiernos, las injusticias que se dan en la sociedad, la manera como se trata la gente unas con otras, eso tiene que producir en nosotros esa reacción de enojo. Pero hermanos, cuando la injusticia se da dentro del seno de nuestro contexto, sea de la familia, sea del grupo íntimo, sea de aquellos que amamos y con quienes nos relacionamos, esto tiene que producir un dolor más grande, esto tiene que producir un clamor más grande, un enojo mayor. ¿Por qué razón? Porque se trata precisamente de eso, de nuestra gente. Mire lo que dice también el versículo 3 y 4. De esta usura extrema. Y había quienes decían, ¿qué decían? Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Hermanos, la situación simplemente era, no podía ser peor en un estado como esto. Ellos habían llegado a un extremo de precisamente de hacer esto. Ya no podían más. El clamor era muy grande. Por esa razón Nehemías se enoja. Por el egoísmo. El enojo viene por el egoísmo de la gente rica que está usando la usura precisamente para, en este caso, pues para afectar a su propia gente. Estaba profundamente perturbado por el trato hecho a los pobres. Se estaba a punto de detener todo el proyecto solo por el egoísmo y la codicia de otros. Esta era la situación de Nehemías. Él vio cómo el proyecto del muro, que ya había llegado hasta la mitad, estaba a punto de detenerse. ¿Quiénes eran los responsables? No eran los enemigos de afuera, eran los enemigos de adentro. Y esto es lo que está creando una situación verdaderamente interesante. ¿Qué pudo entonces haber pensado Nehemías frente a todo esto? Frente a lo que estaba escuchando, ¿qué pudo decir? Esta podía ser una pregunta, por ejemplo. ¿De qué sirve un muro si las personas adentro se están estafando unos a otros? ¿De qué sirve un muro si nos estamos explotando entre nosotros mismos? ¿De qué sirve el trabajo que estamos haciendo si entre nosotros mismos se está dando esta injusticia? Nehemías no ignoró el problema, lo tomó en serio. Una aplicación de esto nos lleva a decir, por ejemplo, lo siguiente: como iglesia, si la armonía de la iglesia o de mi familia está amenazada, debemos enojarnos. Usted debe enojarse. Si usted ve que hay una situación que está llevando a su propia gente a un estado donde está notando cómo está afectando a su familia, cualquiera que sea la situación, usted debe enojarse. Debe enojarse. Porque al fin y al cabo se trata de eso, de su familia, se trata de su gente. En el contexto de la iglesia, si hay algo que está afectando injustamente, debemos enojarnos. Porque es lo que nos está diciendo ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque nuestro más grande deber como creyentes es proteger a la armonía de nuestro hogar, la armonía de la familia y, por supuesto, proteger la familia extendida. ¿Cuál es la familia extendida? En este caso es la iglesia. Entonces, se vale enojarse, hermanos, se vale enojarse. Pero cuidado con lo que estoy diciendo. Cuidado con lo que estoy diciendo, porque no me vayan a malentender el asunto. Es importante recordar que la reconstrucción del muro no creó estos problemas. No creó los problemas que estamos aquí avisorando, sino que los reveló, los puso de manifiesto. ¿Qué estaba sucediendo entonces en medio de ellos? Pues que estaban trabajando, pero Nehemías se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Una explotación de su propia gente en ese momento. Pero es frente a esto entonces cuando el enojo es necesario. Toda injusticia debiera ser causa de enojo. Ahora vean lo que dice el versículo 5. Aquí vemos que no había posibilidad de rescatar nada. Dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Cuando uno lee este pasaje, dice, ¿en presencia de quién estamos?
¿Qué estamos leyendo? ¿Cómo es que el pueblo mismo, el pueblo judío, la gente, que en este caso pues es el pueblo escogido por el Señor, está siendo maltratada injustamente por su propia gente? Los ricos usureros habían llegado a este extremo en esta condición. La situación de la gente que estaba reconstruyendo el muro en este caso no podía ser peor. La manera como fueron ultrajados por sus mismos hermanos fue digna de la mayor condenación e indignación de parte de Nehemías. Nehemías tenía que reaccionar de esa manera, tenía que enojarse, tenía que pronunciarse ante esta situación. ¿Por qué razón? Después de los prestamistas se quedaban con esas propiedades por falta de pagos. Entonces el pueblo se está quejando precisamente ante esa situación. Ellos habían entregado todo, ya no había más nada. Imagínense el hecho de entregar a sus propios hijos, darlos en préstamo, pero no poder pagar simplemente porque no tenían posibilidad. Esta era la situación. Por un lado, tenían que hipotecar sus tierras y sus casas. Toda esta situación nos había llevado a un estado de esclavitud, que es lo que vemos acá. Pues además de pedir prestado para pagar, muchos habían pues ya empeñado a sus hijos. He aquí una ironía que debemos reaccionar, ante la cual debemos reaccionar. ¿Cuál es la ironía? Ante la compasión por los oprimidos, tenemos que lamentar las penurias bajo las cuales gimen mucha gente, poniendo nuestras almas en lugar de las suyas y recordando nuestras oraciones y con nuestro socorro para poder ayudar a bajar sus cargas. Sería la idea de esto. Pero dejemos entonces a los que no tienen misericordia, como el caso de este pasaje, como dice Santiago, esperar un juicio sin misericordia, según Santiago 2:13. Ahora, esto es lo que llamamos entonces, lo que estamos hablando por el origen del enojo. Pero veamos ahora el versículo que nos va a ayudar a entender que el enojo debe ser controlado antes de actuar. Vean lo que dice el versículo 7. Versículo 7, entonces lo miré y reprendí. Pero vamos a leer también el versículo 6, que es el versículo que nos está ayudando para el tema de hoy. Y me enojé, dice, en gran manera, cuando oí su clamor y estas palabras. Dice el versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Ahora aquí vemos la actuación de este hombre de Dios. Vean otra vez el versículo 6. Mediten allí pausadamente lo que vamos a ver. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor en estas palabras. Luego dice el versículo siguiente, entonces lo medité. Hasta allí vamos a pensar. El enojo, se enojó, pero luego dice, lo medité. Hay dos cosas que considerar aquí porque son de mucha importancia. La primera reacción de Nehemías fue esto, enojarse. Pero antes de hacer cualquier cosa se quedó a solas con Dios. Y aquí viene, hermanos, el asunto de lo que dice Pablo. Airaos, pero no pequéis. Es aquí donde entra Pablo con esta consideración. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces él se quedó a solas con Dios, oró a él al respecto, pensó en ello para obtener la perspectiva correcta. Hermano, quiero adelantarme en esto para decir esta tarde que muchas de las razones por las cuales pecamos cuando nos enojamos es porque no nos detenemos, no nos quedamos tranquilos, sino que reaccionamos inmediatamente. Aquí tenemos un ejemplo extraordinario de un hombre que tenía todas las razones para enojarse y para actuar con toda su fuerza como un líder del Señor. Pero ¿qué hace entonces? Se queda tranquilo, medita. Con esa actitud Nehemías nos muestra el valor del dominio propio antes de soltar los caballos de nuestro carácter. Alguien dijo que nuestro carácter muchas veces tiene caballos que si los soltamos pues se desbocan y el resultado es catastrófico. Simplemente no podemos controlarlo cuando tenemos ese carácter así no controlado por el Señor. Nehemías era un hombre lo suficientemente apasionado para enojarse, pero a la vez era un hombre de un dominio propio. Y esto es lo interesante de este líder, con tantas características que tiene. En ese momento él reaccionó con su enojo, pero se detuvo. Seguramente en la quietud de su espíritu dijo a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga?
que haga en este momento? Preguntándole al Señor. Yo quisiera agarrar a esta gente y a todos matarlos, porque se lo merecen. Todos esos ricos, opresores, usureros, lo que deseo es matarlos. Hermanos, muchas veces lo que deseamos a veces en las muchas cosas de la vida es eso. Queremos exterminar algo que no nos gusta, que nos desagrada, o que hay una injusticia contra nosotros en esa situación. Pero la Biblia nos da una recomendación muy distinta. Hay momentos en los que no es necesario ir a hablar con nadie más. Hay momentos en los que no es necesario reaccionar de otra manera, sino ejercer el dominio propio, quedarnos en la quietud de nuestro espíritu con el Señor y pensar, Señor, ¿qué debo hacer ante esta situación? Creo, hermanos, que esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando hay reacciones muy humanas, donde yo deseo literalmente hacer daño, humanamente hablando. ¿Cuál es el primer riesgo cuando nos enojamos? Que cuando te enojas, tu primera reacción suele ser incorrecta. Siempre será incorrecta si te enojas, pero si tu enojo no tiene control. Es verdad que el enfado nos afecta y ese enfado es correcto cuando vemos que el egoísmo está dañando la obra de Dios. Esa fue la experiencia de Nehemías. Así pues, antes de hacer algo al respecto, haga el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Tómese su tiempo para pensar y orar antes de llegar a ese extremo. Eso fue lo que hizo Nehemías. Otra vez, él tenía todas las razones para destruir a esa gente. Pero primero se dio cuenta que era su pueblo. Y por supuesto, quien iba a actuar mejor en esa situación no era él, sino Dios. Entonces esto nos lleva a considerar que el enojo no nos haga pecar. Escuche esto. Que mi enojo no me haga pecar. ¿Cómo se ve esto? Santiago nos dice que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, a veces somos rápidos para airarnos y somos todo lo contrario a este versículo. Reaccionamos inmediatamente y después nos damos cuenta, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué caí en esta situación? Hay una diferencia, escuche esto, entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira del hombre es cuando actuamos con venganza, mientras que la ira de Dios es cuando actuamos con justicia. Me llamó la atención ese concepto. Porque siempre la ira del hombre, descontrolada, él va a pecar. Pero la ira de Dios es aplicar su justicia, cualquiera sea la circunstancia. Esa fue la ira de Nehemías frente a lo oído y visto en medio de su pueblo. Él no pecó al hacer esto. ¿Cuándo el enojo nos hace pecar? Vamos a verlo de esta manera. Cuando dejo que eso produzca en mi corazón una raíz de amargura. En ese caso, mi enojo no es por mi propio egoísmo, porque alguien no estuvo a la altura de mis expectativas. Quiero decir que es por mi propio egoísmo. Muchos líderes que fueron efectivos para el Señor en un momento de impulso lo arruinaron todo por su enojo. Hay creyentes que siguen hasta el día de hoy con una raíz de amargura en su corazón porque no pudieron hace años sacarla y simplemente viven con esa raíz de amargura en su corazón. Como pastor he tenido casos donde he visto esta situación en muchos creyentes que guardan por años y años y años esa raíz de amargura en su corazón. Yo a veces me pregunto, si ese creyente está pensando que va para el cielo, ojalá que así sea, se va a encontrar con ese hermano en el cielo. ¿Qué va a hacer allí en el cielo cuando lo vea? ¿Será que va a arreglar definitivamente la situación que tiene con él? Que no pudo hacerla aquí en la tierra. Hermanos, cuando el enojo se descontrola de esa manera, entonces da lugar al pecado y a una raíz de amargura. Pero el enojo sin pecado es aquel que lleva a confrontar al pecado mismo. Mira lo que pasó con Nehemías. Ciertamente él no reaccionó de inmediato, pero luego fue y reprendió a los nobles y a los oficiales. Me gusta ese texto porque dice que después que se quedó, que meditó,
pero inmediatamente entonces actuó. Seguramente el Señor le dijo, ¿sabes qué, Nehemías? Te conozco, escuché tu oración, ahora sí, ve a esa gente y repréndelos. Dile todas las cosas que le vas a decir. Y hermanos, esto sucede después que nosotros tenemos un encuentro con el Señor, en la quietud de nuestro espíritu, precisamente para no actuar de otra manera que nos haga pecar. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Déjenme recordarles lo que algunos han dicho sobre el enojo. Hombres tremendamente de Dios en la historia. Por ejemplo, Benjamin Franklin dijo, un desliz del pie puede recuperarse pronto, pero un desliz de la lengua puede que nunca lo superes. Dijo Albert Einstein, la ira habita solo en el seno de los necios. Saide Harris dijo, si una cosa pequeña tiene el poder de hacerte enojar, ¿no indica eso algo sobre tu tamaño? Me llamó la atención esto también. Elizabeth Kenny dijo, quien te enoja, te conquista. Otro dijo, habla cuando estés enojado y darás el mejor discurso del que siempre te arrepentirás. Y finalmente, otra vez Benjamin Franklin dijo, todo lo que comienza con la ira, termina en una vergüenza. Airaos, pero no pequé. ¿Qué pasó con Nehemías? Se enojó en gran manera cuando escuchó ese clamor, pero se detuvo frente a lo que había oído, porque en ese momento necesitaba tener su mente tranquila, su corazón apaciguado, para enfrentar lo que está oyendo, porque no era cosa fácil lo que estaba pasando. Y hermano, esto me lleva a mi última consideración, y es que el enojo se canaliza, escuche esto, con decisiones sabias. Si no había escuchado lo que dije anteriormente, bien, escuche estas partes que voy a decir. El enojo se canaliza con decisiones sabias. ¿Cómo encontramos esto en este pasaje? Vayan al versículos 8 y 10. Por un lado tenemos aquí la aplicación del buen ejemplo en estas decisiones. Mire lo que dice Nehemías. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Mira lo que dice el texto. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Es que no podían responder, no había forma de responder ante la injusticia que se estaba viviendo. Vean lo que dice el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Ahora Nehemías se presenta como, por supuesto, como el ejemplo ante esto. Él se ha enojado, pero él reconoce que él mismo había sido parte de los préstamos para ayudar a la gente. Pero él no incurrió en ninguna usura como los demás. Su único deseo era ayudarlos. Los dos textos dicen esto. En estas palabras hay algo notorio. Mientras los ricos avaros, los que están siendo confrontados, vendían a los jóvenes que recibían por la deuda, aquí está Nehemías, con su ejemplo, hablando de lo que había que hacer para rescatarlo. Dice, conforme a nuestras posibilidades, nosotros los rescatamos. Esto implica un fuerte sacrificio económico, en contraste con la avaricia de los judíos al convertir en propietarios a sus propios hermanos. Eso era la injusticia, eso es lo que estaba sucediendo. Así que Nehemías apaciguó su enojo y ahora se presta para vencer la batalla que implicaba la paralización de la obra. Ese era el riesgo que había en ese momento. ¿Por qué razón? Porque eran los mismos judíos los que estaban trabajando sobre el muro, los que precisamente en ese momento están enfrentando esta situación. Se han quejado porque no es justo lo que está pasando. En la vida no podemos exigir, hermanos, a los demás lo que nosotros mismos no damos. Este es el ejemplo de Nehemías. Hay un llamado a orar de acuerdo con un estilo de vida donde prediquemos con nuestros actos, con nuestros hechos. Y es lo que Nehemías nos está mostrando. Yo no puedo decir a otros lo que no estoy haciendo, lo que no estoy viviendo. No podemos exigir lo que no damos. Cuando esto hacemos, el resultado será lo que vio Nehemías. ¿Qué vio Nehemías? Que al final de todo, entonces, ellos callaron, pues no tuvieron que responder. Quedaron desnudados.
quedaron abiertos ante esa situación, ante el ejemplo mismo de un hombre de Dios como lo era Nehemías. Hermanos, el enojo debe canalizarse cuando yo doy mi propio ejemplo ante una situación determinada. Hay momentos donde otra vez yo quisiera hacer cosas con mis manos, reaccionar de una manera distinta, pero mi ejemplo en un momento determinado me va a ayudar precisamente para que los demás vean en mí que soy capaz de enfrentar una situación no por mi propia venganza, no conforme a mis propios actos, sino simplemente con mi ejemplo en un momento como este. Por otra parte, el versículo 11, enfrentando otra manera en esa decisión, enfrentando la verdad con amor. Dice el versículo 11, os ruego que le devolváis hoy sus tierras. Mira la manera como actúa aquí Nehemías. Sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Ahora Nehemías está llegando al fondo del asunto y le dice, ustedes que le han robado al pueblo, que le han robado a su gente, que le han robado a sus hermanos, todas estas cosas tienen que devolvérselas absolutamente porque son de ellos y le pertenecen. En este texto nos encontramos con una confrontación necesaria, producto de un enojo necesario. Nehemías nos muestra los dos lados para enfrentar una situación que demanda sabiduría. Por un lado, está la firmeza de exigir y demandar a los violadores de la ley de Moisés respecto a la usura, pero también por el testimonio que estaban dando ante los demás, las demás naciones incluso. De allí la reprensión. ¿Cuál es la reprensión? No es bueno lo que hacéis, dice. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Ellos estaban siendo un mal ejemplo para las naciones con lo que estaban haciendo, mientras que Nehemías en este caso se presenta como ejemplo, por supuesto, para ayudar en esa situación. No hay en estas palabras un atropello emocional, por supuesto. El enojo no está presente, sino el amor, como de alguna otra manera Nehemías está presentando las cosas. Yo creo que Nehemías había aprendido el texto que dice Proverbio por allá, la blanda respuesta quita la ira. Y es lo que está sucediendo en un pasaje como este. O también, como dice Pablo, diciendo la verdad, pero diciéndola en amor. Hay distintas maneras de poder llegar a una persona, especialmente en situaciones determinadas cuando el enojo se hace presente. Y aquí tenemos a una Nehemías que nos está dando una clase literalmente de cómo actuar en esos momentos cuando precisamente el enojo pudiera ser la causa para acabar con todas las cosas bajo el punto de vista humano. ¿Cuáles son los resultados finalmente del versículo 12 de estas sabias decisiones? Mire lo que dice el versículo 12. Y dijeron, aquí viene lo tremendo de este pasaje, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Hermano, este pasaje es tan extraordinario porque nos muestra entonces que en esa blanda respuesta que quita la ira, Dios se hace presente para orar y para actuar. Y que debemos aplicarlo siempre en la vida cristiana. En nosotros mismos debemos aplicarlo. Nos toca a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en momentos determinados, actuar de esta forma. ¿Qué sucedió entonces? Dice las palabras, haremos como tú dices, son un reflejo de la manera como estos nobles y principales recibieron la palabra de Nehemías, que era la palabra de Dios. Esto era bueno. Nehemías sabiamente les habló en amor, apelando al sentido del momento histórico que estaban viviendo con respecto a la reconstrucción del muro. Y la respuesta fue en efecto que ellos hicieron lo correcto, admitiendo que estaban haciendo cosas malas. Hermanos, cuando ya no hay enojo en nuestras palabras, escuche esto, cuando ya no hay enojo en nuestras palabras al confrontar a un hermano en la situación que sea, los resultados nos van a sorprender. Los resultados van a ser otros. ¿Por qué razón? Porque lo que yo estoy tratando es de ganarme a esa persona, en el caso específico que fuera un hermano, con cualquier situación que esté viviendo.
Me lo estoy ganando para el Señor, no lo estoy reprochando o alejando. Note cómo esta gente decidió cambiar su actitud. Actuaron bajo un espíritu enseñable y corregible. ¿Por qué actuaron así? Porque Nehemías, consciente del momento, no usó la venganza contra ellos, sino que actuó bajo la atmósfera de amor. La verdad es que muy pocos están dispuestos a admitir que están mal y hacer lo correcto, especialmente cuando se trata del asunto del dinero. Nehemías logró un notable cambio de actitud entre los funcionarios y con esto estaba logrando que la obra del Señor no sufriera el daño que estaba experimentando en ese momento y que seguramente lo iba a experimentar aún mayor. ¿Por qué razón? Porque la obra se iba a paralizar. Otra vez, hermano, por favor sígame en esto para aplicar todo este asunto. Hasta ese momento habían enemigos muy marcados que querían detener la obra del Señor. Pero a todos estos enemigos, Nehemías, con la oración y la fe que tenía, los había enfrentado. Y ya ellos no venían otra vez con las mismas actitudes. Pero se enfrenta Nehemías a una situación mucho peor, que era precisamente el hecho de que dentro del mismo grupo, dentro de la misma congregación, dentro de sus mismos hermanos, un grupo de ellos se había levantado precisamente para actuar de esta manera contra ellos. ¿Qué pasó según la palabra del Señor? Mire lo que dice el versículo 13. El versículo 13 como que corona todo este pasaje diciéndonos allí lo siguiente. Entonces, dice el versículo 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así se ha sacudido y vacío. Mire lo que dice. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hermano, era necesario que Nehemías actuara de esa manera. ¿Por qué razón? Porque a partir de ese momento se hizo justicia con el pueblo y por supuesto lo demás vendría como consecuencia, como añadidura, porque el pueblo estaría listo, el pueblo fue recompensado, el pueblo fue mejorado en su condición y por supuesto un pueblo mejorado en ese aspecto es un pueblo animado, un pueblo que va a seguir trabajando. ¿Qué he querido decir con todo esto, hermanos? Cada problema es una oportunidad para que el Señor obre. Eso es lo que vemos en esta historia. En esta historia vemos a un hombre enojado frente a las injusticias hechas con los mismos judíos por sus propios hermanos. Pero de igual manera el enojo controlado logra resultados impensables. Nehemías nos recuerda que la blanda respuesta quita la ira otra vez. Y que es cuando nuestro espíritu está controlado que llegamos a tomar sabias decisiones. Nunca tome una decisión enojado. Jamás deje, como dice la Biblia, que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Siempre he dicho esto y quiero afirmarlo esta tarde para que ustedes conozcan esta situación. En la Biblia no encontramos ningún texto que nos diga que un creyente puede ser poseído por demonios, ni menos por el diablo, porque simplemente él tiene el Espíritu Santo en su vida. Sería una contradicción pensar en esto. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros podemos dar lugar al diablo. No es que el diablo nos controle, pero podemos dar lugar al diablo. Nosotros tomamos esa decisión. ¿Sabes cómo? El texto dice: airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Eso está conectado. ¿Qué es lo que entonces, lo que produce esa actuación de Satanás en mi corazón? La ira, el enojo que no está controlado. En este pasaje, en este capítulo, nos damos cuenta entonces cómo Nehemías actuó de esa manera. Pero si nos damos cuenta de todo esto, de todo este enojo, del enojo de Nehemías, tuvo que ver con las deudas impagables a las que el pueblo fue sometido por la usura y la avaricia de otros. Hermanos, la vida parece estar llena de deudas.
Si yo le digo que levante su mano a usted esta tarde y le pregunto, ¿tiene alguna deuda en su vida? Seguro que todos levantamos nuestras manos. Y muchas deudas. Quizás se ha estado endeudando más de lo que seguramente usted tiene para pagar. Este pasaje nos muestra a un pueblo endeudado. Pero hermanos, lo lindo de este pasaje es que por la actuación de un Nehemías, las deudas fueron canceladas. Por la oportuna intervención de un hombre como Nehemías, las deudas fueron canceladas. Yo tengo que concluir esta tarde diciendo, a manera de aplicar este mensaje, que por la actuación de un hombre, no de Nehemías ni los reyes de ese entonces, por la actuación de un hombre, la deuda mayor de mi vida, la deuda mayor de tu vida, que son nuestros pecados, han sido cancelados. Y ese hombre se llama Jesucristo, quien canceló en la cruz del Calvario precisamente nuestros pecados. Qué maravilloso es pensar entonces que frente a toda esta escena de un capítulo como este, donde vemos a un pueblo agobiado por las deudas, al final tenemos un capítulo lleno de esperanza, porque la intervención de Nehemías logró precisamente la recuperación de lo que estaba sucediendo allí. Hermanos, que Dios nos ayude en esta tarde y nos dé la visión de lo que significa una vida controlada por el Señor. No deje, si se va a enojar, enójese con razón. Si se va a enojar, el título del mensaje es enójese en este caso, lo necesario, pero no dé lugar al diablo. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. No deje que usted pierda el control de su vida, que la debe tener el Espíritu Santo, precisamente por un enojo incontrolable. Cuando he pensado en este mensaje, y vamos a orar al Señor ahora puesto de pie, cuando he pensado en este mensaje, he meditado mucho en las reacciones nuestras como hijos de Dios. He pensado que muchas veces nosotros nos hemos perdido de muchas bendiciones porque hemos pecado contra el Señor en reacciones que no la hemos sabido controlar en un momento. Es más, hay casos, y conozco casos como pastor, donde he sabido de creyentes que por su enojo han reaccionado incluso en sus trabajos, y eso ha causado un mal testimonio. Hermanos, nosotros somos llamados para dar ejemplo, aún teniendo a un jefe que lo que provoca usted sabe qué es, aún teniendo una situación, una relación donde queremos hacer otra cosa. La Biblia nos dice que debemos airarnos, pero no pecar. Sobre todas las cosas, la Biblia nos enseña que tenemos dentro de nosotros el poder del Espíritu Santo precisamente para ser controlados. Cuando somos dominados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que precisamente nos revela esas virtudes que hay en nuestro corazón, entonces lo que finalmente haremos será enojarnos y pecar contra el Señor. Déjeme orar por ti esta tarde, déjeme pedir al Señor que nos ayude y nos bendiga en esta hora. Que al considerar este tema, este pasaje, lo meditemos, lo recordemos. Que Nehemías se enojó, pero lo meditó y después actuó. Padre Celestial, muchas gracias, muchas gracias. Por esta tarde, Señor, por el gozo que nos das de escuchar tu palabra, de meditarla y de aplicarla a nuestras vidas, nuestros corazones. Hemos hablado de un pueblo lleno de deudas, muchas deudas, extremas deudas que causaban una gran injusticia, Señor, en medio de ellos, producto de la intervención del mismo pueblo, de la misma gente, los usureros de ese tiempo. Pero Señor, tu palabra nos enseña en esta tarde que frente a esas situaciones y que se produce un enojo
muy necesario, nosotros tenemos la seguridad que esto, el actuar de otra manera, nos llevaría a otra condición, pero que cuando actuamos bajo tu espíritu, controlado por tu espíritu, obviamente nuestra vida será otra y seguirá siendo siempre otra. De igual manera, Señor, te damos gracias porque frente a las deudas, pensando en las deudas de nuestro pecado, la deuda de nuestro pecado, qué bueno saber que ya ha sido cancelada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Qué bueno recordarnos esta tarde que tú diste tu vida para que nosotros pudiéramos ser libres, ya no más esclavos, pero sí libres de esa deuda. Gracias, Señor, te damos. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que seguirá siendo la referencia por excelencia en nuestras vidas para saber quién perdonó mi deuda, quién canceló mi deuda, de manera que me ha hecho hijo de Dios para vivir para siempre contigo. Te damos gracias una vez más por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí de pie, hermanos, por un momento. Vamos a seguir con este tiempo.